¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Continuando con los videos que llevan por título ¿Qué leemos? Hoy quería referirme especialmente a una diferencia que ustedes pueden notar en las distintas versiones de la Biblia. Recordarán que en videos anteriores hablamos acerca de que consideramos válida tanto la versión Reina Valera de 1960 como cualquier versión que puedan utilizar que provenga del catolicismo, como por ejemplo la que recomendamos, que es la Nácar Colunga de 1944, o cualquier otra puede resultar válida. Pero hoy quiero detenerme en un detalle importante, que aquellas personas que provienen del cristianismo protestante, o bien no lo saben, o bien no se les ha enseñado, o bien no lo toman en cuenta. Y es el por qué las distintas versiones utilizadas por el catolicismo o el protestantismo tienen diferencias en la cantidad de libros. Esto no es un problema menor, no es una diferencia menor. Si usted, por ejemplo, tiene en sus manos ambos textos, podrá compararlos y verá que hay varios libros que en una Biblia se encuentran y en otra no. Ejemplos de estos son Macabeos 1 y 2, Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, bueno, y varios textos más que algún día vamos a dar pormenorizadamente cada uno de ellos. Estos textos que aparecen en la Biblia católica y no aparecen en la Biblia evangélica, originalmente en las Biblias utilizadas por la Iglesia evangélica se encontraban. La versión de Casiodoro de Reina de 1569 y la revisión de Cipriano de Valera del 1602 contenían estos libros. Luego, como ya les dije en otro video, fueron quitados del canon utilizado por los protestantes, y a partir de cierto momento ya ni siquiera se discutió que volvieran a estar o no. Es más, he leído y he escuchado muchas polémicas donde gente del protestantismo le dice a los católicos: ustedes agregaron libros. Y por su lado los católicos le dicen: ustedes quitaron libros. Ahora bien, sin tomar posición por uno o por otro, debo decir que hace poquitos años, hará 2 o 3 años, una editorial, una sociedad bíblica protestante, hizo una reedición de la Biblia del Oso de 1569 de Casiodoro de Reina, incluyendo todos los libros que luego habían sido quitados. Con lo cual, si tuviéramos que pensar en esta polémica, diríamos que, bueno, aquellos que dicen que unos quitaron libros, tienen razón. Ahora bien, ¿de dónde surge esta diferencia? ¿De dónde surge esta diferencia y por qué nosotros tomamos partido en nuestros textos a incluir a estos textos que otros dejan afuera? ¿Por qué nosotros aceptamos que Macabeos 1 y 2 tienen que estar? ¿Por qué aceptamos que esté Eclesiástico? ¿Por qué aceptamos que tiene que estar Sofía Salomonos, o sea, la sabiduría de Salomón, y otros textos más? Les voy a decir por qué. Porque los primeros creyentes creían que estos textos debían estar. Sé que a muchos sorprenden, y fundamentalmente a los hermanos que provienen de las iglesias evangélicas o que actualmente se encuentran en iglesias evangélicas. Les voy a decir algo. ¿Saben por qué estos textos fueron quitados de las Escrituras? Porque a los judíos fariseos que eligieron los textos que debían estar, los textos que iban a integrar el llamado canon hebreo del Tanaj, les pareció que estos textos debían quedar afuera porque eran precisamente los utilizados por los cristianos. Esto ocurrió en el año 70 en un concilio de fariseos que ocurrió en la localidad de Yabne, o Jamnia, como se lo quiera pronunciar. Este fue un concilio que se hizo luego de la destrucción del templo de Jerusalén por las manos de los romanos. Luego de la destrucción del templo de Jerusalén, se reunió este concilio en esta localidad y establecieron cuál era el canon, o sea, cuáles eran los libros que debían incluirse en una versión hebrea, ¿sí?, de las Escrituras. Como los cristianos, como los creyentes en Yeshua, tanto judíos como gentiles, estaban aceptando la Septuaginta, este grupo de fariseos dijo: no, los libros que contienen la Septuaginta y que esta gente está utilizando quedan afuera. Y es así que se estableció el canon hebreo de la Biblia. Este canon hebreo fue el que luego utilizaron, por ejemplo, los masoretas. Algún día vamos a hablar del texto masorético. Los masoretas fueron un grupo de estudiosos
que trabajó entre el siglo VI y el siglo X y fueron, entre comillas, perfeccionando los textos y haciendo ciertas correcciones en los textos. Algunas cosas muy buenas, algunas cosas desechables y otras realmente muy, muy negativas. Pero algún día vamos a hablar de ese texto. Este texto hebreo dado en Yabne por estos fariseos fue el que luego va a ser tomado como canon dentro de ciertos grupos protestantes. Es más, varios de los libros, ¿sí?, que luego van a ser desechados y varios de los que van a ser aceptados, se incluyeron en algunos textos protestantes y otros no. Les voy a dar un ejemplo muy interesante. Todos tienen el libro de Ezequiel, ¿sí? En sus Biblias tienen el libro de Ezequiel. Ahora, ¿qué ocurre si yo les digo que el libro de Ezequiel estuvo por quedar afuera? Es más, les puedo hablar de otro texto. El Apocalipsis, por ejemplo, el Apocalipsis que hoy lo tienen todas las Biblias, fue objetado por los primeros reformistas. Sé que esto sorprende a muchos, porque son cosas que por ahí no se estudian o no se dicen. Bien, no me quiero extender mucho más en todo esto, pero sí quiero explicar que para nosotros los fariseos reunidos en Yabne en el año 70 no tienen autoridad. Sé que hay muchos en este tiempo, muchos mesiánicos, que tienen una frase y que la usan de cabecera, y es decir, que esto o tal cosa o tal otra fue aprobado por un grupo de sabios o un grupo de ancianos reunidos conforme a lo que dicen las Escrituras. Bien, repito lo que he dicho en otros videos. Lo que diga un grupo de judíos, lo que diga un grupo de cristianos, lo que diga un grupo de sabios, si contradice las Escrituras, me tiene muy sin cuidado. Es algo que no va a dirigir mi vida espiritual. Si los primeros creyentes, y tal cual lo podemos ver nosotros por las citas que hacían, si los primeros creyentes, como por ejemplo Santiago, Judas, Pablo, Pedro, Marcos, Silas, si los primeros creyentes utilizaron la versión Septuaginta, es más, si a través de sus textos citaron libros como, por ejemplo, el libro de la sabiduría de Salomón, ¿quién soy yo para decir que esos textos no tienen que estar? En próximos videos vamos a desarrollar algunos de estos textos y vamos a conocerlos porque sé que para muchos son un verdadero misterio. Mi nombre es Ricardo y pido que Yahweh los bendiga y los guarde y esté trayendo luz y sabiduría para estos tiempos tan difíciles. Shalom.